Ecos de la noche, la Navidad maldita. Cada diciembre, sin falta, los Winterfeld se reunían en la vieja cabaña de la montaña para celebrar la Navidad. Era una tradición sagrada. La abuela Greta, la matriarca del clan, insistía en mantener viva la costumbre, incluso cuando la familia crecía y las distancias parecían excusa suficiente para romper la rutina. Pero ese año, algo se sintió diferente. La nieve cayó más temprano que lo habitual. El cielo permanecía gris desde hacía días, como si se negara a dejar pasar la luz. Y aunque la cabaña seguía decorada con luces cálidas, adornos antiguos y el aroma del chocolate caliente flotaba en el aire, había una tensión silenciosa entre las paredes, como si la misma madera supiera que esa noche no era como las anteriores. Los niños correteaban por la sala. Lucy y Noah, los gemelos de 7 años, jugaban con su primo Daniel, mientras Max, el adolescente rebelde, se encerraba en el desván con sus audífonos. Sophie, la prima gótica de 17, miraba por la ventana mientras dibujaba símbolos oscuros en su cuaderno. Los adultos reían, brindaban, cocinaban. Todo parecía normal, casi todo. Greta observaba desde su sillón, en silencio. Tenía entre las manos un pequeño adorno de madera tallada, una figura de aspecto demoníaco, con cuernos retorcidos, lengua larga y ojos enrojecidos. No era un adorno cualquiera, era un recuerdo, una advertencia. «¿Quién es ese, abuela?», preguntó Noah, curioso, al ver la figura. «Krampus», respondió ella con voz baja, sin apartar la mirada. «El que castiga a los niños malos cuando Santa no puede hacerlo». Lucy rió, sin tomarla en serio. «Eso no existe». Greta no respondió, solo acarició el borde del adorno con los dedos, como quien toca una herida vieja. La noche cayó con fuerza, el viento aullaba entre los árboles, la cena se sirvió, los brindis se alzaron y los recuerdos de otros años llenaron la sala. Pero en algún lugar muy cerca del bosque, algo se movía, algo grande, pesado, algo con pezuñas que hundían la nieve como si el suelo no pudiera sostenerlo. Krampus había sido invocado, no por palabras ni rituales, sino por las acciones, por las mentiras, por la envidia, por la falta de fe. Y ese año, la familia Winterfeld tenía muchas razones para temer, porque Krampus no olvida, Krampus no perdona, y esa noche vendría por ellos. Después de la cena, cuando las risas bajaron de volumen y los adultos se acomodaron con copas de vino frente a la chimenea, la abuela Greta pidió silencio. Nadie le negó la palabra. Cuando ella hablaba, la familia escuchaba. Siempre fue así, pero esta vez su mirada era más seria que de costumbre, y eso incomodó incluso a los más escépticos. Los niños, medio dormidos por la comida y el cansancio del día, se acomodaron a su alrededor como si se prepararan para escuchar un cuento. La cabaña crujía con el viento. Afuera, los árboles se mecían como si algo invisible se deslizara entre ellos. La abuela sostenía el pequeño adorno de madera entre sus dedos. «En mi pueblo, cuando yo era niña», empezó, «la Navidad no era solo luces y regalos. Era también una advertencia, una época para portarse bien, no por miedo a no recibir regalos, sino por miedo a recibir una visita». Nadie hablaba, solo se oía el chisporroteo de la leña. En Austria, en las partes viejas de Baviera, existía una figura que siempre venía junto a San Nicolás. No era su ayudante, no era su amigo, era su sombra. Mientras uno premiaba a los niños buenos, el otro castigaba a los malos. Lo llamaban Krampus. Max rodó los ojos. ¿Qué era un monstruo, tipo el coco? Greta lo miró fijamente. Krampus no era un mito para asustar a los niños, era real, y muchos lo han visto, aunque pocos lo recuerdan. «¿Qué hace ese Krampus?», preguntó Daniel, frotándose los ojos. «No deja carbón, no hay advertencias, entra por la chimenea o desde el bosque, y se lleva a los que mienten, roban, desobedecen. Se los lleva en un saco de cuero, encadenados. A veces los devuelve diferentes.
Otras veces no vuelven jamás. Los gemelos se miraron entre ellos, inquietos. Es solo una historia, mamá. Intervino Thomas, el hijo mayor. No asustes a los niños. Estamos en Navidad. Por eso mismo lo cuento. Porque este año siento que algo se acerca. Sophie, desde un rincón, cerró su cuaderno. Yo leyó sobre él. No es solo una leyenda. En muchos pueblos antiguos todavía hacen desfiles vestidos como Krampus. Lo desfilan para mantenerlo lejos, porque dicen que si olvidas su nombre, te lo recuerda con gritos. El silencio cayó otra vez. La abuela continuó. Una vez, cuando tenía tu edad, Max, una niña de mi escuela desapareció, justo después de Navidad. Dijo que se había ido con un pariente lejano, pero yo la vi. La vi asomarse al bosque la noche anterior, y vi lo que la seguía, algo alto, encorvado, con cuernos y cadenas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie sabía si Greta hablaba en serio o no, pero el fuego parecía temblar. ¿Y por qué vendría Krampus aquí?, preguntó Lucy, abrazando a su oso de peluche. La abuela tardó en responder. Porque los niños ya no creen, porque los adultos fingen bondad solo una vez al año, y porque hay secretos en esta familia que ya no pueden esconderse. Los adultos se miraron entre sí. Algunos bajaron la vista. El reloj de péndulo marcó las una vez con un golpazo seco. «Es solo una historia, ¿cierto, abuela?», dijo Noah con voz temblorosa. Ella lo miró, con una sonrisa muy leve, pero sin dulzura. «Eso espero, niño. Eso espero con todo mi corazón». La medianoche llegó con una extraña calma. La mayoría de los niños ya dormían, repartidos en colchones y sofás. Los adultos reconocían los últimos platos, las copas medio llenas, los envoltorios de regalos. Afuera el viento parecía haberse rendido y una nevada lenta casi fantasmal cubría los pinos del bosque. Sophie, Tiara, la primera gótica, fue la última en subir a su habitación. Antes de cerrar la puerta, se detuvo en el pasillo, mirando la vieja figura de madera de Krampus en la repisa. «No es tan feo como decían», susurró. Y entonces sucedió. Un crujido, una vibración suave, mayén, apenas perceptible. Y de pronto, un apagón total. Todas las luces de la cabaña parpadearon violentamente antes de apagarse, junto con la calefacción y el fuego de la chimenea. Incluso el reloj de pared dejó de marcar el tiempo. Un segundo después, solo quedaba el sonido del silencio y el corazón de quienes estaban despiertos. «¿Qué demonios?», murmuró Thomas, bajando con una linterna en mano. Emily Bean, su esposa, abrazó a los gemelos que despertaron llorando por la oscuridad. «Tranquilos, fue solo un apagón. Debe haber caído la línea por la nevada». Pero la abuela Greta no parecía tan segura. «Él está aquí», dijo, sin moverse de su silla. «¿Quién?», preguntó Carol, aunque ya conocía la respuesta. «Krampus», respondió Greta con voz temblorosa. Cuando las luces se apagan, sus ojos se encienden. Algo se mueve. La linterna de Thomas iluminó la sala por partes, el árbol, los retratos, los adornos, las figuras navideñas, y por un instante, el rostro de un muñeco de jengibre en la mesa pareció mirarlo. Preguntó, riendo incómodo. Los demás no respondieron. Porque no era solo el muñeco. Las galletas de jengibre, perfectamente decoradas horas antes, ahora tenían expresiones distintas. Unas con ojos negros, otras con sonrisas retorcidas, algunas con pequeñas grietas, como si hubieran intentado moverse. Noah señaló algo cerca del árbol. «Mamá», el elfo se movió. Todos miraron. El pequeño elfo de peluche que habían dejado en el árbol ahora estaba en el suelo, mirando hacia la puerta. Nadie lo había tocado. Nadie. Sophie bajó de nuevo, escuchando el alboroto. «¿Qué pasa?». Thomas le tendió la linterna. «Nada, solo cosas raras. Se fue la luz, las galletas tienen cara de psicópatas y los muñecos se están cambiando de lugar solos». Sophie miró el árbol. No solo se movió, ahora hay otro. Todos se congelaron. Donde antes había un solo elfo, ahora había dos idénticos,
pero uno de ellos tenía una sonrisa mucho más grande, demasiado grande. El silencio fue roto por un golpe seco en la cocina. Como si un mueble se hubiera caído, Thomas, con la linterna, caminó hacia allá. Greta le gritó: «No vayas solo. Debe haber caído algo, mamá. Los ratones o el viento». Pero al llegar, lo que vio lo hizo soltar la linterna por un segundo. Las galletas caminaban, pequeñas figuras de jengibre, con piernas cortas y ojos quemados de azúcar, marchaban sobre la encimera. Algunos reían con chillidos agudos, otros se lanzaban desde el borde como kamikazes contra los platos. Una mordió su dedo cuando intentó atraparla. «¡Ah, maldita cosa!», Emily gritó. Los niños lloraban. Sophie subió el flash de su celular y vio cómo las figuritas del nacimiento comenzaban a girar las cabezas hacia ella. «¿Qué mierda está pasando aquí?». Greta se levantó. «Esto no es un juego, es la advertencia. Son sus heraldos, sus duendes». «¿Duendes? ¿Dónde están?», preguntó Paul. Tomando un atizador de la chimenea, la abuela respiró profundamente. «Los duendes de Krampus no son como los de Santa. No traen regalos, vienen antes que él, para limpiar el camino, para probar los miedos, para romper la cordura». Y entonces se escuchó una carcajada punta aguda, chillona, no humana. Venía del desván. Todos quedaron congelados. Thomas miró hacia arriba. El acceso al desván estaba abierto. Y desde la oscuridad, algo bajaba. Primero, una mano pequeña, retorcida. Luego un rostro cubierto por una máscara de madera con dientes pintados, ojos completamente negros, un gorro navideño ensangrentado. «No, puede ser», susurró Greta. «Ha comenzado». La risa chirriante seguía bajando del desván. Los adultos formaron un círculo improvisado con lo que tenían a mano: atizadores, linternas, palos de escoba, un cuchillo de cocina. Nadie sabía contra qué peleaban, pero sus instintos les gritaban que no debían esperar más. Los niños estaban en el centro de la sala, rodeados por los mayores. La luz del celular de Sophie parpadeaba, y justo en ese instante, una figura cayó del techo. Un duende, con un cuerpo encorvado, piel de trapo sucia y una máscara grotesca de madera, se estrelló contra el suelo como si no sintiera dolor. Se levantó con movimientos espasmódicos y soltó un grito que heló la sangre de todos. En ese momento, otros 3 duendes emergieron de rincones oscuros de la casa. Uno se arrastraba por el pasillo, otro trepaba las paredes como una araña, y el último salía desde dentro del árbol de Navidad, rompiendo las ramas con una carcajada. Emily agarró a los gemelos, pero el duende del árbol se abalanzó. Thomas lo interceptó con el atizador, golpeándolo en la cara, pero el duende simplemente rió. «No sentí dolor». «¡Corran!», gritó Sophie. Pero fue tarde. Un duende se deslizó a toda velocidad por debajo del sofá y agarró a Noah, Jobá, el más pequeño. El niño gritó, pataleó, pero la criatura ya lo había envuelto con una cadena oxidada, tirando de él hacia el hueco debajo de la escalera. «¡Noé! ¡Noé!», gritó Lucy, su hermana mayor, corriendo tras él. Thomas y Paul intentaron alcanzarlo, pero la cadena se arrastró con una fuerza inhumana. El niño desapareció entre las sombras y la puerta del sótano se cerró de golpe, como si el mismísimo infierno la hubiera sellado. Silencio. Solo se oían los sollozos de Lucy y el temblor en la voz de Emily. «No puede ser. Se lo llevaron. Se lo llevaron». Greta presionó con fuerza su crucifijo. Krampus ya eligió, pero no se detendrá. No hasta llevarse a todos los que consideran impuros. Thomas tocó la puerta del sótano con rabia. «¿Impuramente qué? ¿Qué significa eso? Significa que ha comenzado su juicio». Los duendes comenzaron a burlarse, trepando muebles, lanzando objetos, moviéndose como sombras con vida propia. Uno se subió a la espalda de Carol y le mordió el cuello antes de que Sophie lo empujara con un pisapapeles. «No huyan, peleen», gritó Greta.
Paul prendió fuego a una escoba usando una vela y la nosotros para mantener a raya a dos de los duendes. Uno chilló, retrocediendo, dejando un olor a trapo quemado. Thomas abrió la alacena y comenzó a lanzar lo que encontraba: sal gruesa, tenedores, botellas. La sal pareció quemarles. Uno de los duendes se derritió como cera al contacto. La sal funciona. Sal. Usen sal. Los adultos se coordinaron. Sophie sacó la caja de sal de la cocina. Emily esparció un círculo alrededor de los niños y Paul improvisó una trampa con cadenas y sal. El aire dentro de la cabaña se volvió espeso y respirable. El fuego de la chimenea se reencendió solo con llamas azules, y entre ellas, por una fracción de segundo, una sombra enorme se dibujó, con cuernos y ojos rojos como brasas. Krampus los miraba y sonreía. La tormenta afuera rugía, como si el bosque gritara con voces humanas. Dentro, la batalla continuaba, muñecos vivientes lanzándose desde las paredes, galletas de jengibre con cuchillos de mantequilla, duendes deformes que hablaban en idiomas antiguos. Y mientras todo esto ocurría, Noah gritaba desde el sótano: «Ayúdenme, no quiero irme con él», pero la puerta ya no respondía. Ya no parecía una puerta. Era una pared sólida, hecha de madera que respiraba. Thomas cayó de rodillas. «Dios mío, esto es real. Esto está pasando». Greta lo miró. «No es Dios quien escucha esta noche». Sophie tomó una decisión. «Vamos a recuperarlo, sea lo que sea que haya ahí abajo. Noah es nuestro hermano». Todos la miraron, sorprendidos, y por primera vez ninguno dudó. Las campanas iniciaron un sonar. Lentes, tumbas, como si alguien en la distancia tocara un carrillón gigante desde el fondo de un pozo. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Cada sonido hacía vibrar el suelo, y con cada eco, una figura nueva se manifestaba en la casa. Los duendes ya no eran pocos. Ahora llenaban la cabaña, salían de los armarios, trepaban desde el sótano, saltaban por las ventanas rotas. Algunos tenían ojos vacíos, otros colgaban cadenas oxidadas en las manos. Todos con una misión: llevarse a los niños. Lucy sostenía la mano de su hermanito Milo. Ambos lloraban, rodeados por sal en el centro de la sala. Pero una de las ventanas se rompió y un duende colgado de una cuerda negra descendió en silencio. Tenía una campana cosida en la lengua y cadenas alrededor de su cintura. Nadie lo vio venir. En un segundo, cayó sobre Milo, lo amordazó con un trapo sucio y tiró de él con una fuerza sobrehumana hacia la oscuridad. «Milo, no». Thomas corrió, pero tropezó con un muñeco de nieve animado que se aferró a su pierna. Carol lanzó una olla hirviendo que impactó al duende, soltando vapor y un grito inhumano. Pero fue tarde. Milo ya no estaba, solo quedaba su osito de peluche cubierto de escarcha. Sienna, la más pequeña de los primos, fue la siguiente. La encontraron de pie, hipnotizada, caminando hacia la chimenea. «Tierra de Siena, ¿qué haces?», gritó Emily. Pero la niña no respondió. Sus ojos estaban completamente blancos. Iba directo al fuego azul, como si algo invisible la guiara. Paul se lanzó y la sostuvo justo un tiempo. Pero cuando la abrazó, el cuerpo ya no pesaba nada. Era solo piel vacía, como un disfraz sin alma. Krampus la había tomado desde adentro. Emily gritó como si se le arrancara el alma del CURP o .LAC. Paredes crujieron. Las puertas se sellaron. La cabaña cambió de forma. Donde antes había un pasillo, ahora había un pasaje de madera oscura con velas que se encendían solas. El suelo se volvió pegajoso, cubierto de escarcha negra. Las ventanas mostraban un paisaje que ya no era el bosque, sino una aldea de pesadilla, con casas torcidas, faroles que colgaban de cadenas oxidadas y niños llorando dentro de jaulas suspendidas. «Nos está llevando con él», gritó Sophie. «Está arrastrando la casa al infierno navideño». Matías, de 12 años,
se aferraba al cuello de su padre, pero las cadenas comenzaron a deslizarse por las paredes como serpientes vivas y una de ellas lo rodeó por la pierna y tiró con brutalidad. Thomas luchó, jalando con todas sus fuerzas. «No te lo llevarás», pero la fuerza era descomunal. De pronto, del techo cayó una lengua larga y negra veré, parecida a un látigo, que envolvió a Matías por el torso. Y de las sombras, una voz profunda, como la de una criatura que no pertenece a este mundo, habló por primera vez. «Solo me llevo lo que ya era mío». Krampus había hablado, y Matías desapareció, arrastrado por las cadenas hacia la pared, que se tragó su cuerpo como si fuera líquido. Solo quedaban dos niños, Lucy y Elías. Los adultos se agruparon a su alrededor, formando un círculo con sal y fuego. Greta sostenía un crucifijo, Sophie tenía una antorcha, y Paul blandía un cuchillo de cocina como si fuera una espada. «No más», gritó Sophie. «No más niños». Pero las paredes comenzaron a sangrar, carámbanos, madeunos y ecarra, y las figuras del pesebre se convirtieron en criaturas con caras humanas, que se chillaban y se movían como insectos. Y entonces, desde la chimenea, bajó él, Krampus, con su forma descomunal, 2,5 metros de altura, cuerpo cubierto de pelo negro, pezuñas enormes, una lengua bífida de 1 metro, y ojos como carbones encendidos. Llevaba un saco enorme a la espalda, lleno de lamentos, con cadenas y huesos colgando. «Dámelos, vete, tomaré a todos». Pero Greta se adelantó. «No, no puedes llevarte lo que aún no ha condenado». Krampus se inclinó hacia ella y la olió. «Tú lo viste antes. Tú sabes que esta noche no es para los puros». Y sin más, sopló un aliento helado. «Ge», hizo que Greta se congelara viva en un segundo, como una estatua de hielo, con una lágrima atrapada en la mejilla. Lucy y Elías fueron atrapados por los duendes y arrastrados al saco. Los adultos intentaron pelear, pero ya no podía moverse. Estaban paralizados, llorando, gritando, impotentes. Krampus caminó hasta la puerta principal, abrió lentamente y se marchó, con su saco lleno. Pero antes de cruzar al bosque, se giró y dejó caer un último regalo, un pequeño muñeco con la cara de cada niño desaparecido, y en su pecho una nota escrita con sangre: «La Navidad ya no es tuya, ahora es mía». En una noche donde las luces deberían haber guiado a la esperanza, solo quedó el eco de las campanas del castigo. Los niños fueron tomados, no por error, no por crueldad, sino por juicio. La Navidad, esa época que antes protegía con su alegría, ahora es una puerta abierta a algo más antiguo, más hambriento, más real. Krampus no vino este año por accidente. Vino porque lo llamaron, con cada mentira, con cada regalo vacío de amor, con cada risa que ocultaba egoísmo. La familia pensó que la tradición era suficiente, que reunirse, cenar y reír sería el escudo. Pero olvidaron algo: la Navidad no es solo para dar, también es para pagar. Y ahora, los gritos de los inocentes viajan con el viento, mientras el demonio de la Navidad sigue caminando entre nosotros, buscando su próxima casa, su próxima familia, su próxima ofrenda. Desaparecer ding dong. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y seguirme para más contenido. Nos vemos en la siguiente historia.